Hola, buenos días, mi nombre es Sigmund Freud. Hoy vamos a leer Análisis de la fobia de un niño de 5 años. Caso Juanito. Antes de iniciar, recordá dejar tu comentario y si quieres algún video nuevo. Bueno, comencemos con el historial clínico y análisis, primera parte. Historial clínico y análisis. Estimado profesor, le envío otro pequeño fragmento sobre Hans, pero esta vez. Desdichadamente, contribuciones para un historial clínico. Como lo leerá usted, en los últimos días se le ha desarrollado una perturbación nerviosa que nos tiene muy intranquilos a mi mujer y a mí porque no podemos hallar ningún medio para eliminarla. Me tomaré la libertad de visitarlo mañana, no obstante lo cual le anticipo por escrito el material disponible. Sin duda ha sido una hiperexcitación sexual por ternura de la madre, pero no sé indicar el excitador de la perturbación. El miedo de que un caballo lo muerda por la calle parece entramado de alguna manera con el hecho de que le asusta un pene grande. Como usted lo sabe por una nota anterior, en su momento él reparó ya en el pene grande del caballo, y entonces sacó la conclusión de que la mamá, puesto que es tan grande, por fuerza ha de tener un hace pipí como el de un caballo. No atino a hallar nada pertinente. ¿Habrá visto en alguna parte a un exhibicionista? ¿Cero el todo se anuda solamente a la madre? No nos resulta agradable que desde ahora empiece a plantear enigmas. Salvo el miedo de andar por la calle, y su desazón al atardecer, sigue siendo el mismo, divertido, alegre. No haremos nuestros ni la comprensible preocupación del padre ni sus primeros intentos de explicación, sino que examinaremos, para empezar, el material comunicado. Es que nuestra tarea no consiste en comprender enseguida un caso clínico, solo habremos de conseguirlo tras haber recibido bastantes impresiones de él. Provisionalmente dejaremos nuestro juicio en suspenso, in hueve, y prestaremos atención pareja, glaic, a todo lo que hay para observar. Pues bien, he aquí las comunicaciones iniciales, de los primeros días de este año de 1908. Hans, 4 3/4 años, aparece a la mañana llorando, la mamá le pregunta por qué llora, y él dice, cuando dormía he pensado tú estabas lejos y yo no tengo ninguna mami para hacer cumplidos. Por tanto, un sueño de angustia. Algo parecido le he notado ya en el verano en Munden. Al anochecer, las más de las veces se iba a la cama con un talante muy sentimental, y una vez hizo la observación, aproximada, si yo no tuviera ninguna mami, si tú te fueras, o cosa parecida, no lo recuerdo con exactitud. Por desgracia, cuando él estaba con ese talante elegíaco, la mamá lo acogía siempre en su lecho. Más o menos el 5 de enero se llegó temprano a la mamá, que estaba en la cama, y le dijo con esa ocasión, ¿sabes tú? Tía M ha dicho, pero qué lindo pichilín tiene. La tía M se había alojado en nuestra casa unas 4 semanas antes, cierta vez vio como mi mujer bañaba al muchacho, y de hecho le dijo quedamente eso a mi mujer. Hans la oyó, y procuraba aprovecharlo. El 7 de enero va, como de costumbre, al Stat Park con la niñera, por la calle empieza a llorar y pide que lo lleven a casa, quiere hacer cumplidos con la mami. Cuando en casa le preguntan por qué no quiso seguir y se puso a llorar, no quiere decir nada. A la tarde está alegre como de costumbre, al anochecer tiene visible angustia, llora y no se lo puede separar de la mamá, una y otra vez quiere hacerse cumplidos con ella. Después recobra la alegría y duerme bien. El 8 de enero, mi propia mujer lo saca de paseo para ver qué pasa con él, y lo lleva a Schönbrunn, a donde le gusta mucho ir. De nuevo empieza a llorar, no quiere seguir camino, tiene miedo. Al fin va, pero por la calle, es visible, siente angustia. En el viaje de regreso de Schönbrunn dice a la madre, tras mucha renuencia, tuve miedo de que un caballo me mordiera. De hecho, en Schönbrunn se intranquilizó cuando vio un caballo. Al anochecer me dicen que tuvo un ataque parecido al del día anterior, con pedido de hacer cumplidos. Se lo tranquiliza. Dice llorando, sé que mañana me llevarán de nuevo a pasear, y luego, el caballo entrará en la pieza. Ese mismo día, la mamá le pregunta, ¿te pasas la mano por el hace pipí? Y sobre eso, él dice, sí, cada anochecer, cuando estoy en la cama. Al día siguiente, 9 de enero, le previenen, antes de la siesta, que no se pase la mano por el hace pipí. Preguntado al despertar, dice que se la pasó durante un ratito.
Sería ese, pues, el comienzo de la angustia así como el de la fobia. Desde ahora reparamos en que tenemos buen fundamento para separarlas entre sí. Por lo demás, el material parece en un todo suficiente para orientarnos, y ningún otro punto temporal es tan favorable al entendimiento como este estadio inicial que, por desdicha, las más de las veces se descuida o se silencia. La perturbación se introduce con unos pensamientos tiernos angustiados, y luego con un sueño de angustia. Contenido de este último, perder a la madre, de suerte que él ya no pueda hacerse cumplidos con ella. Es fuerza, pues, que la ternura hacia la madre se haya acrecentado enormemente. Es el fenómeno básico de su estado. Recordemos además, por vía confirmatoria, sus dos intentos de seducir a la madre, el primero de los cuales se produjo todavía en el verano, y el segundo, un simple encomio de su genital, poco antes de que estallara su angustia a andar por la calle. Es esta acrecentada ternura por la madre lo que súbitamente se vuelca en angustia, lo que, según nosotros decimos, sucumbe a la represión, esfuerzo de desalojo. Todavía no sabemos de dónde proviene el empuje para la represión, acaso resulte meramente de la intensidad de la emoción, no dominiebel para el niño, acaso cooperen otros poderes que todavía no discernimos. Más tarde lo averiguaremos. Esta angustia, que corresponde a una añoranza erótica reprimida, carece al comienzo de objeto, como toda angustia infantil, es todavía angustia y no miedo. El niño, al comienzo, no puede saber de qué tiene miedo, y cuando Hans, en el primer paseo con la muchacha, no quiere decir de qué tiene miedo, es que tampoco él lo sabe. Dice lo que sabe, que por la calle le falta la mamá con quien pueda hacerse cumplidos, y que no quiere apartarse de la mamá. Deja traslucir así, con toda sinceridad, el sentido primero de su aversión a andar por la calle. Por otra parte, sus estados, por 2 veces sucesivas repetidos al anochecer antes de acostarse, estados angustiados y, no obstante, de nítida coloración tierna, prueban que al comienzo de la enfermedad contraída no existía una fobia a andar por la calle o a pasear, ni tampoco a los caballos. Entonces, el estado del anochecer no quedaría explicado, en efecto, quien piensa, antes de dormir, en la calle y el paseo. En cambio, es por completo transparente que al anochecer se angustia mucho, pues antes de meterse en cama lo asalta, reforzada, la libido, cuyo objeto es la madre y cuya meta podría ser dormir junto a la madre. Es que ha hecho la experiencia de que en virtud de esos talantes podía, en Munden, mover a la madre a que lo acogiera en su lecho, y le gustaría conseguir lo mismo en Viena. De pasada, no olvidemos que en Munden estaba a veces solo con ella, pues el padre no podía pasar ahí las vacaciones íntegras, además, allí distribuía su ternura entre sus compañeros de juego, amiguitos y amiguitas, y al faltarle estos aquí, su libido pudo regresar de nuevo entera a la madre. La angustia corresponde entonces a una añoranza reprimida, pero no es lo mismo que la añoranza, la represión cuenta también en algo. La añoranza se podría mudar en satisfacción plena aportándole el objeto ansiado, para la angustia esa terapia no sirve, ella permanece aunque la añoranza pudiera ser satisfecha, ya no se la puede volver a mudar plenamente en libido, la libido es retenida en la represión por alguna cosa. Es lo que se muestra en Hans a raíz del segundo paseo, cuando la madre lo acompaña. Ahora está con la madre, a pesar de lo cual tiene angustia, es decir, una añoranza de ella no saciada. Es cierto que la angustia es menor, se lo puede mover a pasear, mientras que a la muchacha de servicio la obligó a volver a casa, y, además, la calle no es el lugar conveniente para hacerse cumplidos, o lo que el pequeño enamorado gustara de hacer. Pero la angustia ha resistido la prueba y ahora se ve precisada a hallar un objeto. En ese paseo se exterioriza por primera vez el miedo a ser mordido por un caballo, ¿de dónde viene el material de esta fobia? Probablemente, de aquellos complejos todavía desconocidos que contribuyeron a la represión y mantienen en estado reprimido la libido hacia la madre. Es todavía un enigma de este caso, cuyo ulterior desarrollo hemos de perseguir para hallar su solución. El padre ya nos ha proporcionado ciertos puntos de apoyo que quizás sean confiables. Hans observa a los caballos siempre con interés a causa de su hace pipí grande, es fuerza que la mamá tenga un hace pipí como el de un caballo, etc. Así, se creería, el caballo es solo un sustituto de la mamá. Pero, ¿qué significa que Hans al anochecer exteriorice el miedo de que el caballo entre en la pieza? Una tonta idea angustiada de un niño pequeño, se dirá.
Pero la neurosis no dice nada tonto, como tampoco lo dice el sueño. Insultamos siempre que no comprendemos algo. Es un modo de facilitarse la tarea. De esta tentación debemos guardarnos todavía en otro punto. Hans ha confesado que su pene le ocupa con fines de placer todas las noches antes de dormirse. Ah. Dirá el médico práctico. Ahora todo está claro. Todo está en su sitio, el niño se produce un sentimiento masturbatorio de placer. Pero eso en modo alguno nos explica su angustia, al contrario, la vuelve más enigmática. Estados de angustia no son provocados por masturbación, no lo son, en general, por una satisfacción. Y además tenemos derecho a suponer que nuestro Hans, ahora de 4 3/4 años, se permite ese contento desde hace ya un año cada anochecer, y nos enteraremos de que justamente ahora se encuentra en la lucha por deshabituarse, lo cual condice mejor con la represión y la formación de angustia. También debemos tomar partido en favor de su buena, y por cierto que harto cuidadosa, madre. El padre la inculpa, no sin una apariencia de justicia, de haber contribuido al estallido de la neurosis por su ternura hipertrófica y su aquiescencia demasiado frecuente a recibir al niño en su lecho. Nosotros, de igual modo, podríamos reprocharle haber apresurado el advenimiento de la represión por su enérgico rechazo de sus cortejos. Es una porquería. Pero ella desempeña un papel fijado por el destino, y está en situación difícil. Convine con el padre en que dijera al muchacho que lo del caballo era una tontería y nada más. Y que la verdad era que quería muchísimo a la mamá y pretendía ser recibido por ella en su cama. Y que ahora tenía miedo de los caballos por haberse interesado tanto en el hace pipí de ellos. Además, Hans había notado que era incorrecto ocuparse tan intensamente del hace pipí, aun del propio, y esa era una intelección acertadísima. Por otro lado, propuse al padre internarse por el camino del esclarecimiento sexual. Puesto que, según estábamos autorizados a suponer por la prehistoria del pequeño, su libido adhería al deseo de ver el hace pipí de la mamá, el padre debía sustraerle esa meta comunicándole que ésta y todas las otras personas del sexo femenino, como podía saberlo bien respecto de Hannah, no poseían hace pipí alguno. Le dije que este último esclarecimiento se lo debía impartir en una oportunidad conveniente, a raíz de alguna pregunta o manifestación de Hans. Las siguientes noticias sobre nuestro Hans abarcan el periodo del 1 al 17 de marzo. La pausa de un mes hallará pronto su explicación. Al esclarecimiento sigue un periodo más tranquilo en que es posible mover a Hans, sin gran dificultad, a que vaya de paseo al parque todos los días. Su miedo a los caballos se muda más y más en la compulsión a mirarlos. Dice, tengo que ver a los caballos y entonces me da miedo. Después de una influenza, que lo postra en cama por 2 semanas, la fobia vuelve a reforzarse tanto que no se lo puede mover a salir, a lo sumo va al balcón. Todos los domingos viaja conmigo a Lines, porque ese día se ven muy pocos carruajes por la calle y él solamente tiene que recorrer un corto trecho hasta la estación de ferrocarril. Cierta vez en Lines se rehúsa a salir a pasear fuera del jardín porque frente a él está estacionado un carruaje. Después de otra semana que se ve obligado a pasar en casa porque lo operaron de amígdalas, vuelve a reforzársele mucho la fobia. Es cierto que va al balcón, pero no sale a pasear, vale decir, tan pronto llega a la puerta de calle da la vuelta rápidamente. El domingo 1 de marzo, en el camino a la estación ferroviaria, se desarrolla la siguiente plática. Yo procuro volver a explicarle que los caballos no muerden, pero caballos blancos muerden, en Munden hay un caballo blanco que muerde. Si uno le acerca los dedos, muerde. Me llama la atención que diga, los dedos, en lugar de, la mano, punto. Después cuenta la siguiente historia, que yo reproduzco en el orden de su secuencia. Cuando Lizzie tuvo que partir de viaje, Vejiabren, un carruaje con un caballo blanco se detuvo frente a su casa, iba a llevar el equipaje a la estación. Lizzie, según él me cuenta, es una niñita que vivía en una casa vecina. El padre de Lizzie estaba cerca del caballo, y el caballo volvió la cabeza, para tocarlo, y él dijo a Lizzie, no le pases los dedos al caballo blanco, de lo contrario te morderá. Yo le digo sobre eso, escucha, me parece que no es un caballo lo que tú tienes en la mente, sino un hace-pipí, al que no se le debe pasar la mano. Él, pero un hace-pipí no muerde. Yo, quizá, tras lo cual él quiere probarme vivamente que en realidad fue un caballo blanco. El 2 de marzo,
Cuando otra vez está con miedo, le digo, ¿sabes una cosa? La tontería, así llama él a su fobia, perderá fuerza si sales de paseo más a menudo. Ahora es tan intensa porque tu enfermedad no te ha dejado salir de casa. Él, oh, no, es tan intensa porque me sigo pasando todas las noches la mano por el hace pipí. Médico y paciente, padre e hijo, coinciden entonces en atribuir al hábito onanista el principal papel en la patogénesis del estado presente. Pero tampoco faltan indicios sobre la significatividad de otros factores. El 3 de marzo ha ingresado en nuestra casa una muchacha nueva que despierta su particular complacencia. Como ella lo deja montarse a caballito mientras limpia las habitaciones, se la llama solo, mi caballo, y de continuo la toma del vestido gritándole, sucio. El 10 de marzo, más o menos, dice a esta niñera, si haces esto o aquello, tendrás que sacarte toda la ropa, también la camisa. Quiere decir, como castigo, pero es fácil discernir tras ello el deseo. Ella, va. ¿Y qué hay con eso? Me haré a la idea de que no tengo ni para vestidos. Él, pero si eso es una chanchada, uno ve entonces el hace pipí. La antigua curiosidad volcada a un nuevo objeto y, como conviene a los tiempos de la represión, encubierta con una tendencia moralizante. El 13 de marzo por la mañana digo a Hans, ¿sabes una cosa? Si no te pasas más la mano por el hace pipí, la tontería se te irá yendo. Hans, pero si ya no me paso más la mano por el hace pipí. Yo, pero sigues teniendo ganas de hacerlo. Hans, sí, vaya, pero tener ganas no es hacer, y hacer no es tener ganas, punto. Yo, para que no tengas más ganas, hoy te daremos una bolsa de dormir. Tras ello nos vamos a la puerta de casa. Tiene miedo, sí, pero visiblemente aliviado por la perspectiva de que la lucha le será más fácil, dice, bueno, mañana, cuando tenga la bolsa de dormir, se me pasará la tontería. De hecho, tiene mucho menos miedo a los caballos y, bastante tranquilo, deja que pasen los carruajes. El domingo siguiente, 15 de marzo, Hans había prometido viajar conmigo a Linz. Primero se revuelve, pero al fin accede a ir. En la calle, por ser pocos los carruajes, se siente visiblemente bien, y dice, qué lindo que el buen Dios ya ha soltado al caballo. Por el camino le explico que su hermana no tiene un hace pipí como él. Niñitas y señoras no tienen hace pipí. La mamá no tiene, Ana tampoco, etc. Hans, tú tienes un hace pipí. Yo, naturalmente, ¿qué te habías creído? Hans, tras una pausa, pero si las nenas no tienen un hace pipí, ¿cómo hacen pipí? Yo, no tienen un hace pipí como el tuyo. Todavía no has visto, cuando bañan a Hannah. Durante todo el día está muy contento, viaja en trineo, etc. Solo hacia el atardecer se desazona de nuevo y parece tener miedo a los caballos. Al anochecer, el ataque nervioso y la necesidad de hacer cumplido son menores que los días previos. La jornada siguiente, la mamá lo lleva consigo por la ciudad y él tiene gran miedo en la calle. Al otro día, se queda en casa y está muy contento. La mañana que sigue, se levanta, angustiado, alrededor de las 6. Preguntado qué le ocurre, cuenta, me he pasado el dedo un poquitito por el hace pipí. Entonces he visto a mami toda desnuda en camisa y ella ha dejado ver el hace pipí. Le he mostrado a mi Grete, lo que hace mamá, y le he mostrado mi hace pipí. Entonces he sacado rápido la mano del hace pipí. Ante mi objeción de que solo puede decir, en camisa, o, toda desnuda, Hans dice, ella estaba en camisa, pero la camisa era tan corta que le he visto el hace pipí. El todo no es un sueño, sino una fantasía onanista, por lo demás equivalente a un sueño. Lo que hace hacer a la mamá sirve, evidentemente, para su justificación. Si mami muestra el hace pipí, yo también puedo hacerlo. Por esta fantasía ya podemos averiguar dos cosas. La primera, que la reprimenda de la madre surtió en su momento un intenso efecto sobre él, y la segunda, que al comienzo no acepta el esclarecimiento de que las mujeres no tienen un hace pipí. Lamenta que deba ser así, y se aferra a él en la fantasía. Quizá tenga también sus razones para denegar creencia al padre por el momento. Informe semanal del padre. Estimado profesor, le adjunto la continuación de la historia de nuestro Hans, un fragmento muy interesante.
Quizá me tome la licencia de visitarlo el lunes en su consultorio y, en lo posible, llevaré a Hans conmigo, suponiendo que él lo consienta. Hoy le he preguntado, ¿quieres ir conmigo el lunes a casa del profesor, que te puede sacar la tontería? Él, no. Yo, pero si él tiene una nenita muy hermosa. Tras eso condescendió bien dispuesto y contento. Domingo 22 de marzo. Para ampliar el programa dominical, propongo a Hans viajar primero a Schönbrunn, y solo a mediodía ir de ahí a Linz. Entonces él no tiene solo que salvar a pie el camino desde nuestra casa hasta la estación Hauptzollern del ferrocarril metropolitano, sino también desde la estación Jetzing a Schönbrunn, y desde aquí nuevamente hasta la estación Jetzing del tranvía a vapor, trayectos que él en efecto recorre apartando con rapidez la vista tan pronto se acercan caballos. Es evidente que se siente angustiado. Al apartar la vista sigue un consejo de la mamá. En Schönbrunn muestra miedo a animales que de ordinario miraba sin asustarse. Así, se niega absolutamente a entrar en el edificio donde está la jirafa, tampoco quiere ver al elefante, que de ordinario le daba mucho gusto. Tiene miedo a todos los animales grandes, mientras que se divierte mucho con los pequeños. Entre los pájaros, esta vez siente miedo del pelícano, lo cual antes no ocurría, opino que es, evidentemente, a causa de su tamaño. A raíz de ello le digo, ¿sabes por qué tienes miedo a los animales grandes? Los animales grandes tienen un hace pipí grande, y en verdad le tienes miedo al hace pipí grande. Hans, pero si nunca he visto el hace pipí de los animales grandes. Yo, pero si el del caballo, y el caballo también es un animal grande. Hans, oh. El del caballo muchas veces. Una vez en Gmunden, cuando el carruaje estaba estacionado delante de la casa, una vez frente a la aduana. Yo, cuando eras pequeño, probablemente entraste en Gmunden en un establo. Hans, interrumpiéndome, sí, todos los días, cuando los caballos volvían a la casa, yo iba al establo. Yo, y probablemente tuviste miedo por haber visto alguna vez el gran hace pipí del caballo, pero no necesitas tener miedo. Los animales grandes tienen un hace pipí grande, los animales pequeños, un hace pipí pequeño. Hans, y todos los hombres tienen un hace pipí, y el hace pipí crece conmigo cuando yo me hago grande, ya está crecido. Con esto concluye la plática. Los días siguientes el miedo parece otra vez un poco mayor, apenas si osa estar frente a la puerta de calle, a donde lo llevan después de comer. El dicho consolador de Hans arroja luz sobre la situación y nos permite corregir un poco las aseveraciones del padre. Es verdad que siente angustia ante los animales grandes porque ellos lo fuerzan a considerar su gran hace pipí, pero en rigor no se puede decir que a su vez tenga miedo del hace pipí grande. Antes, en efecto, su representación de este último poseía un definido tinte placentero, y con todo celo intentaba procurarse su visión. Ese contento se le estropeó luego por el universal trastorno, Verkerung, de placer hacia displacer, que, por un camino no esclarecido aún, ha afectado toda su investigación sexual, y se le estropeó además, cosa más clara para nosotros, en virtud de ciertas experiencias y ponderaciones cuyos resultados fueron penosos. De su consuelo, el hace pipí crece conmigo cuando yo me hago grande, se puede inferir que en sus observaciones él comparaba de continuo, y ha quedado muy insatisfecho con el tamaño de su propio hace pipí. Los animales grandes le recuerdan ese déficit, y por esta razón le resultan desagradables. Pero parece probable que toda esa hilación de pensamiento no le pueda devenir consciente con claridad, por lo cual esa sensación penosa se le muda en angustia, así, su angustia presente se edifica tanto sobre el placer de antaño como sobre el displacer actual. Una vez establecido el estado de angustia, esta última devora todas las otras sensaciones, y a medida que la represión avanza, mientras más son empujadas a lo inconsciente las representaciones portadoras de afecto que ya habían sido conscientes, todos los afectos pueden mudarse en angustia. La rara puntualización de Hans, ya está crecido, en el contexto del consuelo, permite colegir muchas cosas que él no puede declarar, y por cierto no ha declarado en este análisis. Agregaré un complemento tomado de mis experiencias en análisis de adultos, esperando que la intercalación no se juzgará violenta ni arbitraria. Ya está crecido, entendido como porfía y consuelo, hace pensar en la vieja amenaza de la madre, que le cortarían el hace pipí si continuaba ocupándose de él. En aquel momento, cuando él tenía 3 y medio años, la amenaza no produjo efecto alguno.
Respondió, impávido, que entonces haría pipí con la cola. Y se ajustaría por entero al comportamiento típico que la amenaza de castración adquiriera vigencia ahora, con efecto retardado, Nachraglich, y él entonces, 1¼ año después, estuviera con la angustia de ser despojado de esa querida pieza de su yo. Tales efectos retardados de mandamientos y amenazas recibidos en la niñez se pueden observar en otros casos clínicos, donde el intervalo llega a abarcar un decenio y más todavía. Hasta conozco casos en los cuales la obediencia de efecto retardado, de la represión, esfuerzo de desalojo, desempeña la parte principal en el determinismo de los síntomas patológicos. El esclarecimiento que Hans ha recibido hace poco, a saber, que las mujeres efectivamente no poseen ninguna pipí, no pudo tener otro resultado que el de conmoverle su confianza en sí mismo y despertarle el complejo de castración. Por eso se revolvió contra esa comunicación y por eso ella no produjo éxito terapéutico, con que realmente existen seres vivos que no poseen un pipí, no sería entonces tan increíble que le quitaran el suyo, que, por así decir, lo hicieran mujer. La noche del 27 al 28, Hans nos sorprende levantándose de su cama en la oscuridad y metiéndose en la nuestra. Su habitación está separada de nuestro dormitorio por un retrete. Le preguntamos por qué, si acaso ha tenido miedo. Dice, no, mañana lo diré, se duerme en nuestra cama y luego es retirado a la suya. Al día siguiente lo interrogo para averiguar por qué vino a nosotros en la noche, y tras alguna renuencia se desarrolla este diálogo, que enseguida pongo por escrito estenográficamente. Él, en la noche había en la habitación una jirafa grande y una jirafa arrugada, y la grande ha gritado porque yo le he quitado la arrugada. Luego dejó de gritar, y entonces yo me he sentado encima de la jirafa arrugada. Yo, asombrado, ¿qué? ¿Una jirafa arrugada? ¿Cómo era? Él, así. Coge rápido un papel, lo hace un bollo, y me dice emoticono cara sonriente. Así estaba arrugada. Yo, ¿y te has sentado encima de la jirafa arrugada? ¿Cómo? Torna a enseñármelo, se sienta en el suelo. Yo, ¿por qué viniste al dormitorio? Él, yo mismo no lo sé. Yo, ¿has tenido miedo? Él, no, seguro que no. Yo, fue un sueño el de las jirafas. Él, no, no lo he soñado, me lo he pensado. A todo me lo he pensado. Ya desde antes estaba levantado. Yo, ¿qué quiere decir, una jirafa arrugada? Sabes bien que a una jirafa no se la puede comprimir como a un pedazo de papel. Él, sí que lo sé. Lo he creído simplemente. Por supuesto que no hay nada así en el mundo. La arrugada está toda tirada sobre el piso y yo la he quitado, la he tomado con las manos. Yo, ¿qué? A una jirafa tan grande se la puede tomar con las manos. Él, a la arrugada yo la he tomado con la mano. Yo, ¿y dónde estaba la grande entre tanto? Él, mira, la grande estaba parada más allá. Yo, ¿qué has hecho con la arrugada? Él, la he tenido un poquito en la mano hasta que la grande dejó de gritar, y cuando la grande dejó de gritar me le he sentado encima. Yo, ¿por qué la grande ha gritado? Él, porque yo le había quitado a la pequeña. Advierte que yo anoto todo, y pregunta emoticono cara sonriente, ¿por qué escribes eso? Yo, porque se lo envío a un profesor que te puede quitar la tontería. Él, ajá. Entonces seguro has escrito que mami se sacó la camisa y también se lo das al profesor. Yo, sí, pero él no comprenderá cómo crees tú que se puede arrugar a una jirafa. Él, dile simplemente que yo mismo no lo sé, y entonces él no preguntará, pero si pregunta qué es la jirafa arrugada, puede escribirnos, y nosotros le escribiremos, o le escribimos ahora mismo, yo no lo sé. Yo, ¿por qué viniste a la noche? Él, eso no lo sé. Yo, dime rápido en qué piensas ahora. Él, bromeando, en un jugo de frambuesas. Yo, ¿y en qué más? Él, en un fusil para disparar. Sus deseos. Yo, de verdad no lo ha soñado. Él, seguro que no, no, lo sé terminantemente. Sigue contando, mami me ha pedido mucho tiempo que le dijera por qué he ido a la noche. Pero no he querido decírselo porque al comienzo me daba vergüenza. Ante mami. Yo, ¿por qué? Él, eso no lo sé.
En efecto, mi mujer le inquirió toda la mañana, hasta que él contó la historia de la jirafa. Ese mismo día, el padre encuentra la resolución de la fantasía de la jirafa. La gran jirafa soy yo o, más bien, el pene grande, el cuello largo, la jirafa arrugada, mi mujer o, más bien, su miembro, he ahí, por tanto, el resultado del esclarecimiento. Jirafa, véase la excursión a Chombrún. Por otra parte, tiene colgada sobre su cama la imagen de una jirafa y de un elefante. El todo es la reproducción de una escena que en los últimos días se desarrolla casi todas las mañanas. Hans siempre acude temprano a nosotros, y mi esposa no puede dejar de tomarlo por algunos minutos consigo en el lecho. Sobre eso yo siempre empiezo a ponerla en guardia, que es mejor que no lo tome consigo. La grande ha gritado porque yo le he quitado la arrugada, y ella replica esto y aquello, irritada tal vez, que eso es un absurdo, que unos minutos no pueden tener importancia, etc. Entonces Hans permanece un ratito junto a ella. Entonces la jirafa grande dejó de gritar, y luego yo me senté encima de la jirafa arrugada, punto. La solución de esta escena conyugal transportada a la vida de las jirafas es, pues, él sintió en la noche añoranza de la mamá, añoranza de sus caricias, de su miembro, y por eso vino al dormitorio. El todo es la continuación del miedo al caballo. Solo se agregara la perspicaz interpretación del padre, el sentarse encima, es probablemente la figuración de Hans para el tomar posesión. Ahora bien, el todo es una fantasía de porfía, anudada con una satisfacción por el triunfo sobre la resistencia paterna. Grita todo lo que quieras, lo mismo mami me toma en la cama y mami me pertenece. Tras ella se colige, pues, lo que el padre conjetura, la angustia de no gustarle a la mamá porque su hace pipí no puede medirse con el del padre. A la mañana siguiente, el padre cosecha la confirmación de su interpretación. Domingo 29 de marzo. Viajo con Hans a Linz. En la puerta me despido de mi mujer en broma, adiós, jirafa grande. Hans pregunta, ¿por qué jirafa? Yo respondo, la mami es la jirafa grande, tras lo cual Hans dice, ¿no es cierto que sí? Y Hannah es la jirafa arrugada. En la estación de ferrocarril le explico la fantasía de las jirafas, sobre lo cual él responde, sí, eso es correcto, y como yo le digo que la jirafa grande soy yo, pues el cuello largo le ha recordado a un hace pipí, él dice, mami tiene también un cuello como una jirafa, yo he visto cómo se lavaba el blanco cuello. El lunes 30 de marzo, por la mañana temprano, Hans viene a mí y dice, escucha, hoy me he pensado dos cosas. La primera, he estado contigo en Chombrún junto a los carneros, y entonces nos colamos por debajo de las cuerdas, y le hemos dicho eso al guardián a la entrada del jardín, y él nos ha atrapado. La segunda la ha olvidado. Acerca de esto, señalo, cuando el domingo quisimos ir a ver los carneros, ese recinto estaba cerrado con una cuerda, de suerte que no pudimos pasar. Hans se asombró mucho de que un recinto se cerrara solo con una cuerda por debajo de la cual uno puede deslizarse fácilmente. Le dije que los hombres decentes no se deslizan por debajo de esa cuerda. Opinó que no obstante es facilísimo, a lo cual repliqué que entonces puede venir un guardián y llevárselo a uno. A la entrada de Chombrún hay un soldado de la guardia, acerca del cual en una oportunidad le dije a Hans que arrestaba a los chicos que no se portaban bien. Al regreso de la visita que hice a usted, ese mismo día, Hans confesó todavía un pequeño fragmento de su concupiscencia por hacer algo prohibido. Escucha, hoy a la mañana temprano volví a pensarme una cosa. ¿Qué? He viajado contigo en el ferrocarril, y hemos roto una ventanilla, y el guarda nos ha llevado. La correcta continuación de la fantasía de las jirafas. Él vislumbra que está prohibido ponerse en posesión, si Chindenbesit Susetsen, de la madre, ha chocado con la barrera del incesto. Ver nota, 38, pero lo considera prohibido en sí mismo. En todas las picardías prohibidas que él realiza en su fantasía está presente el padre, quien es encerrado con él. Es que, según él opina, el padre a pesar de todo hace eso prohibido enigmático con la madre, que él se sustituye por algo violento, como romper el vidrio de una ventanilla, penetrar en un recinto clausurado. Esa tarde me visitaron padre e hijo en mi consultorio médico. Ya conocía yo al gracioso hombrecito, y siempre había tenido gusto en verlo, tan amoroso por su seguridad en sí mismo. No sé si se acordaba de mí,
pero se comportó de manera intachable, como un miembro enteramente razonable de la sociedad humana. La consulta fue breve. El padre comenzó diciendo que a pesar de todos los esclarecimientos, la angustia ante los caballos no había aminorado. Debimos confesarnos también que los vínculos entre los caballos ante los cuales se angustiaba y las descubiertas mociones de ternura hacia la madre eran poco abundantes. Detalles como los que conocí en ese momento, a saber, que le molestaba particularmente lo que los caballos tienen ante los ojos y lo negro alrededor de la boca, era evidente que no se podían explicar a partir de lo que sabíamos. Pero al ver a los dos así, sentados enfrente, al tiempo que escuchaba la descripción de su angustia al caballo, se me hizo la luz sobre otro fragmento de la resolución, que me resultó comprensible que se le escapara justamente al padre. Pregunté a Hans, en broma, si sus caballos llevaban gafas, cosa que él negó, y luego si su padre las llevaba, cosa que también negó. Contra toda evidencia, le pregunté si cono negro alrededor de la boca quería significar el bigote, y le revelé que tenía miedo a su padre justamente por querer él tanto a su madre. Él no podía menos que creer, le dije, que el padre le tenía rabia, pero eso no era cierto, el padre le tenía cariño, y podía confesarle todo sin miedo. Que hacía mucho tiempo, antes que él viniera al mundo, yo sabía ya que llegaría un pequeño Hans que querría mucho a su madre, y por eso se vería obligado a tener miedo del padre, y yo le había contado esto a su padre. ¿Por qué crees tú que te tengo rabia? Me interrumpió el padre en este punto. ¿Acaso te he insultado o te he pegado alguna vez? Oh, sí, tú me has pegado, lo rectificó Hans. Eso no es verdad. ¿Cuándo, pues? Hoy por la mañana, indicó el pequeño, y el padre se acordó de que Hans inopinadamente lo chocó, con la cabeza, en el vientre, tras lo cual, como por vía de reflejo, él le había dado un golpe con la mano. Era notable que no hubiera recogido ese detalle dentro de la trama de la neurosis, pero ahora él lo entendía como expresión de la predisposición hostil del pequeño hacia él, quizá también como exteriorización de la necesidad de recibir a cambio un castigo. En el camino de regreso a casa, Hans preguntó al padre. ¿Acaso habla el profesor con el buen Dios, pues puede saberlo todo desde antes? Me enorgullecería extraordinariamente esta admisión de labios del niño si yo mismo no la hubiera provocado con mis fanfarronadas en chanza. Desde esa consulta, recibí informes casi diarios sobre las alteraciones en el estado del pequeño paciente. No cabía esperar que mi comunicación lo librara de su angustia de un golpe, pero se demostró que ahora le era dada la posibilidad de presentar sus producciones inconscientes y desovillar su fobia. Él siguió desde ese momento un programa que yo pude comunicar de antemano a su padre. El 2 de abril se comprueba la primera mejoría sustancial. Mientras que hasta entonces no se lo podía mover a que permaneciera un tiempo largo ante la puerta de calle, y siempre que se acercaban caballos trotaba hacia adentro con todos los signos del terror, esta vez permanece una hora ahí, aunque pasan carruajes, lo cual es muy frecuente delante de nuestra casa. Una que otra vez corre adentro cuando ve venir a lo lejos un carruaje, pero enseguida retorna como si lo hubiera pensado mejor. Como quiera que fuese, solo subsiste un resto de angustia, y es inequívoco el progreso realizado desde el esclarecimiento. Al anochecer dice, si ya vamos a la puerta de calle, también iremos al parque. El 3 de abril se llega a la mañana temprano hasta mi cama, mientras que los últimos días no lo había hecho y aún estaba orgulloso de esa abstención. Pregunto, ¿por qué has venido hoy? Hans, hasta que no tenga miedo, no vendré más. Yo, entonces vienes a mí porque tienes miedo. Hans, cuando no estoy contigo, tengo miedo, cuando no estoy contigo en la cama, entonces tengo miedo. Hasta que yo no tenga más miedo, no vendré más. Yo, entonces tú me tienes cariño y te sientes ansioso cuando estás por la mañana temprano en tu cama, y por eso vienes a mí. Hans, sí. ¿Por qué me has dicho que yo tengo cariño a mami, y tengo miedo por eso, si yo te tengo cariño a ti? El pequeño demuestra aquí una claridad realmente superior. Da a entender que en él luchan el amor al padre con la hostilidad hacia él a consecuencia de su papel de competidor ante la madre, y le reprocha que no le haya llamado la atención sobre este juego de fuerzas que necesariamente llevaba a la angustia. El padre no lo comprende del todo, pues solo durante esta plática adquiere el convencimiento sobre la hostilidad del pequeño hacia él que yo le había aseverado en nuestra consulta.
Lo que sigue, que transcribo sin cambio alguno, es en verdad tan significativo para el esclarecimiento del padre como para el del pequeño paciente. Por desgracia no capté enseguida el significado de esta objeción. Porque Hans tiene cariño a su madre, es evidente que quiere quitarme de en medio, pues así ocupa el lugar del padre. Este deseo hostil sofocado se convierte en angustia por el padre, y él viene por la mañana temprano a mí para ver si me he ido. Lamentablemente, en ese momento aún no lo había entendido, y le dije: yo, cuando tú estás solo, tienes nostalgia de mí y vienes a mí. Hans, cuando te has ido, tengo miedo de que no vuelvas a casa. Yo, ¿alguna vez te he amenazado con no volver a casa? Hans, tú no, pero mami sí. Mami me ha dicho que no vuelve más. Probablemente él se portaba mal, y ella lo amenazó con irse. Yo, te lo ha dicho porque te portabas mal. Hans, sí. Yo, entonces tienes miedo de que yo me vaya porque te portas mal, por eso vienes a mí. Después del desayuno me levanto de la mesa, y Hans dice: papi, no te trotes de mí. Me llama la atención que diga, trotes, davon rennen, en lugar de, marches, davon laufen, y le replico: oh, tienes miedo de que el caballo se trote de ti. A lo cual él ríe. Sabemos que esta pieza de la angustia de Hans es de doble articulación, angustia ante el padre y angustia por el padre. La primera proviene de la hostilidad hacia el padre, la segunda, del conflicto entre la ternura, exagerada aquí por vía de reacción, y la hostilidad. El padre prosigue. Este es sin duda el inicio de un tramo importante. El hecho de que a lo sumo se atreva a llegar a la puerta de calle, pero no a alejarse, weggehen, de la casa, y vuelva atrás en mitad del camino al primer ataque de angustia, está motivado por el miedo de no hallar a los padres en casa por haberse alejado ellos. Se pega a la casa por amor a la madre, su miedo de que yo me aleje obedece a deseos hostiles hacia mí, pues entonces él sería el padre. En el verano partí de viaje, wegfahren, repetidas veces de Gmunden para Viena, pues así lo exigía mi profesión, entonces, él era el padre. Le recuerdo que la angustia ante el caballo se anuda a la vivencia de Gmunden, cuando un caballo llevaría el equipaje de Lisi a la estación de ferrocarril. El deseo reprimido de que yo viaje, fahren, a la estación, pues así él queda solo con la madre, que el caballo parta de viaje, deviene luego angustia ante el partir de viaje los caballos, y de hecho nada le produce mayor angustia que el partir un carruaje, ponerse en movimiento los caballos, desde el patio de la aduana, frontero de nuestra vivienda. Esta nueva pieza, ánimo hostil hacia el padre, solo pudo salir a la luz después que supo que yo no le tengo rabia por tener el tanto cariño a la mamá. Después de mediodía voy, de nuevo con él ante la puerta de calle, él de nuevo va, hasta allí y ahí se queda aunque pasen, fahren, carruajes, solo ante algunos siente angustia y corre adentro del zaguán. Me explica también, no todos los caballos blancos muerden, o sea, por el análisis, algunos caballos blancos ya han sido discernidos como, papi, esos ya no muerden, pero todavía quedan otros que lo hacen. La situación en que está nuestra puerta de calle es la siguiente: enfrente, el depósito de la oficina impositiva para artículos de consumo, con una rampa de descarga por la cual durante todo el día desfilan carruajes para retirar cestas, etc. Hacia la calle, una verja cierra ese patio. En línea recta frente a nuestra vivienda está el portón de entrada al patio, figura 2. Desde hace ya unos días noto que Hans tiene particular miedo cuando salen del patio o entran a carruajes, para lo cual se ven precisados a virar. En su momento le he preguntado por qué tiene tanto miedo, y él respondió: tengo miedo de que los caballos se tumben cuando el carruaje da la vuelta. Otro tanto teme cuando los carruajes, estacionados frente a la rampa de descarga, se ponen de repente en movimiento para seguir viaje. B. Además, tiene más miedo, C, a los caballos de tiro grandes que a los caballos pequeños, a los caballos rústicos más que a los elegantes, por ejemplo, los de coches de plaza. También tiene más miedo a un carruaje que pasa rápido, D, que si los caballos van al trote corto. Tales diferenciaciones, desde luego, solo se han mostrado con nitidez en los últimos días. Yo diría que a consecuencia del análisis no solo el paciente, sino también su fobia, han cobrado más coraje y se atreven a mostrarse. El 5 de abril, Hans vuelve al dormitorio y es reenviado a su cama.
Le digo, mientras sigas viniendo al dormitorio por la mañana temprano, no mejorarás de tu angustia a los caballos. Pero él desafía y responde, vendré, aunque haya de tener miedo. Vale decir, no quiere dejarse prohibir la visita a la mamá. Después del desayuno nos disponemos a bajar. Hans se alegra mucho y planea, en lugar de permanecer ante la puerta de calle, cruzar hasta el patio de la aduana, donde a menudo ha visto jugar a unos pilluelos. Le digo que me alegrará si él cruza, y aprovecho la oportunidad para preguntar por qué tiene tanto miedo cuando los carros cargados se ponen en movimiento desde la rampa B. Hans, tengo miedo si yo esté en el carro y el carro parte de viaje, Beckfaren, ligero, y yo estoy arriba y quiero ir ahí sobre la planchada, la rampa de descarga, y yo parto de viaje con el carro. ¿Yo? ¿Y si el carro está estacionado, Sten? ¿En ese caso no tienes miedo? ¿Por qué no? Hans, si el carro está estacionado, yo voy, ligero sobre el carro y voy sobre la planchada. Figura 3. Hans planea, pues, treparse por un carro hasta la rampa de descarga, y tiene miedo de que el carro parta cuando está sobre este. Camino planeado por Hans. Yo, quizá temes no poder volver más a casa si partes con el carro. Hans, oh, no, siempre puedo volver a donde está mamá, con el carro o con un coche de plaza. Yo puedo decirle el número de la casa. Yo, entonces, ¿por qué tienes miedo en verdad? Hans, yo no lo sé, pero el profesor lo sabrá. ¿Crees tú que él lo sabrá? Yo, dime, ¿por qué quieres cruzar hasta la planchada? Hans, porque todavía nunca estuve ahí arriba, y me gustaría muchísimo estar. ¿Y sabes tú por qué iría? Porque querría subir los equipajes y cargarlos, y ahí me treparía por todos los equipajes. Muchísimo me gustaría treparme. ¿Sabes de quién he aprendido a treparme por ellos? Unos muchachos se treparon a los equipajes y yo los vi, y eso quiero hacer yo también. Su deseo no alcanza cumplimiento, pues cuando Hans se anima otra vez ante la puerta de calle, los pocos pasos que da para cruzar hasta el patio le despiertan unas resistencias demasiado grandes, porque en él no dejan de pasar carruajes. Y bien, el profesor sabe que este juego que Hans se propone con los carros cargados tiene que haber entrado en una referencia simbólica, sustitutiva, con otro deseo del cual él todavía no ha exteriorizado nada. Y ese deseo, si no pareciera demasiado osado, podría construirse desde ahora. A la tarde vamos de nuevo frente a la puerta de calle, y al regreso le pregunto a Hans. Yo, dime, ¿a qué caballos tienes más miedo? Hans, a todos. Yo, no es verdad. Hans, tengo más miedo a los caballos que tienen algo así en la boca. Yo, ¿a qué te refieres? Al hierro que llevan en la boca. Hans, no, tienen algo negro en la boca, se cubre la boca con la mano. Yo, ¿qué? ¿Acaso un bigote? Hans, ríe, oh, no. Yo, todos lo tienen. Hans, no, solo algunos. Yo, ¿qué es, pues, eso que llevan en la boca? Hans, algo negro así. Yo creo que es en realidad el grueso correaje que los caballos de tiro llevan sobre el hocico. También a un carro mudancero le tengo más miedo. Yo, ¿por qué? Hans, yo creo que si los caballos de mudanzas tiran de un carro pesado se tumban. Yo, entonces un carro pequeño no te da miedo. Hans, no, con un carro pequeño o un coche correo no me asusto. También cuando viene una diligencia tengo más miedo. Yo, ¿por qué es tan grande? Hans, no, porque una vez un caballo de un carruaje así se tumbó. Yo, ¿cuándo? Hans, una vez cuando salí con mami a pesar de la tontería, cuando compré el chaleco. Esto es confirmado con posterioridad por la madre. Yo, ¿qué te pensaste cuando el caballo se tumbó? Hans, ahora eso será siempre. Todos los caballos se tumbarán en la diligencia. Yo, en toda diligencia. Hans, sí. Y también en el carro mudancero. En el carro mudancero no tan a menudo. Yo, en esa época ya tenías la tontería. Hans, no, solo ahí la he cogido. Cuando el caballo de la diligencia se ha tumbado, me he asustado muchísimo, de verdad. Esa vez que he ido, me la he cogido. Yo,
Pero si la tontería era que te habías pensado que un caballo te mordería, y ahora dices haber tenido miedo de que un caballo se tumbaría. Hans, se tumbará y morderá. Yo, ¿por qué te asustaste tanto? Hans, porque el caballo hizo así con las patas. Se tiende sobre el piso y me enseña el pataleo. Me he asustado porque él ha hecho un barullo con las patas. Yo, ¿dónde estuviste esa vez con mami? Hans, primero en la pista de patinaje, después en el café, después fuimos a comprar un chaleco, después en lo del pastelero con mami, y después volvimos a casa al anochecer, atravesamos el parque. Todo ello es confirmado por mi mujer, también, que la angustia estalló inmediatamente después. Yo, ¿quedó muerto el caballo cuando se tumbó? Hans, sí. Yo, ¿cómo lo sabes? Hans, porque lo he visto, ríe. No, si no estaba muerto. Yo, quizá creíste que estaba muerto. Hans, no, seguro que no. Solo lo dije en broma. Sin embargo, en ese momento su gesto era serio. Como está fatigado, lo dejo ir. Solo me cuenta, todavía, que al principio tuvo miedo a los caballos de diligencia, después a todos los otros y solo últimamente a los caballos de carro mudancero. En el camino de regreso a Lines, le pregunto aún. Yo, aquel caballo de diligencia que se cayó, ¿qué color tenía? Blanco, rosillo, marrón, gris. Hans, negro, los dos caballos eran negros. Yo, ¿era grande o pequeño? Hans, grande. Yo, gordo o flaco. Hans, gordo, muy grande y gordo. Yo, cuando el caballo se cayó, ¿pensaste en tu papi? Hans, quizá. Sí. Es posible. Puede ser que el padre haya explorado sin éxito en muchos lugares, pero en nada perjudica procurarse el mayor conocimiento posible sobre una fobia así, que a uno le gustaría designar según su nuevo objeto. De ese modo llegamos a saber cuán difusa es en verdad. Recae sobre caballos y sobre carruajes, sobre unos caballos que se caen o que muerden, sobre caballos de un tipo particular, sobre carruajes con carga pesada. Revelemos desde ahora que todas esas peculiaridades se deben a que la angustia no valía originariamente para los caballos, sino que fue transportada a estos en un segundo momento y se fijó en aquellos lugares del complejo del caballo que resultaron apropiados para ciertas transferencias. Tenemos que reconocer, en particular, un resultado esencial de la Inquisición del Padre. Hemos averiguado la ocasión actual tras la que estalló la fobia. Fue cuando el muchacho vio caerse a un caballo grande y pesado, y al menos una de las interpretaciones de esa impresión parece ser la destacada por el padre, a saber, que Hans en ese momento sintió el deseo de que el padre se cayera de ese modo, y quedase muerto. Su gesto serio durante el relato abona sin duda ese sentido inconsciente. ¿No se esconderá tras ello algún otro sentido? ¿Y qué significa el hacer barullo con las patas? Desde hace algún tiempo, Hans juega en la casa al caballo, trota en torno de la habitación, cae al suelo, patalea, relincha. En cierto momento se ata una bolsita a modo de morral. Repetidas veces se abalanza sobre mí, y me muerde. Acepta, pues, las últimas interpretaciones más decididamente de lo que podría hacerlo con palabras, pero, desde luego, permutando roles, puesto que el juego está al servicio de una fantasía de deseo. En consecuencia, él es el caballo, él muerde al padre, por lo demás, así se identifica con el padre. Desde hace 2 días noto que Hans se rebela contra mí de la manera más decidida, no insolente, sino con espíritu alegre. ¿Será porque ya no tiene miedo de mí, el caballo? 6 de abril. A la tarde, delante de la casa, con Hans. A cada caballo, le pregunto si le ve lo negro en la boca, lo niega para todos. Le pregunto qué aspecto tiene en verdad eso negro, dice que es un hierro negro. Por tanto, no se confirma mi primera conjetura, referida a los gruesos correajes en el arreo de los caballos de tiro. Le pregunto si lo negro le hace acordar a un bigote, dice, solo por el color. Ahora no sé qué es eso en realidad. El miedo es menor, esta vez ya se atreve a llegar hasta la casa vecina, pero se vuelve con rapidez cuando escucha un trote de caballos en la lejanía. Cuando un carruaje se acerca a la puerta de nuestra casa y se detiene, es presa de angustia y se mete en la casa pues el caballo escarcea.
Le pregunto por qué tiene miedo, si acaso le angustia que el caballo haga así, pateo con el pie. Él dice, pero no hagas ese barullo con los pies. Compárese lo que él manifestó antes sobre el caballo de la diligencia caído. Lo asusta en particular el paso de un carro mudancero. Se mete adentro de la casa. Le pregunto, con tono indiferente, ¿no es cierto que un carro mudancero se parece a una diligencia? No dice nada. Repito la pregunta. Dice entonces, claro que sí, de otro modo no tendría tanto miedo a un carro mudancero. 7 de abril. Hoy vuelvo a preguntarle qué aspecto tiene eso, negro en la boca, de los caballos. Dice, es como un bozal. Lo curioso es que desde hace 3 días no pase ningún caballo en que se pueda comprobar ese bozal. Yo mismo en ningún paseo he visto un caballo así, por más que Hans asevere que los hay. Conjeturo que realmente una pieza de los arreos que los caballos llevan en la cabeza, tal vez el grueso correaje en torno del hocico, le ha hecho acordar a un bigote y que también ese miedo ha desaparecido con mi indicación. La mejoría de Hans es constante, aumenta su radio de acción con la puerta de calle como centro, incluso emprende la demostración, hasta entonces imposible para él, de cruzar corriendo a la acera de enfrente. Todo el miedo que le resta se entrama con la escena de la diligencia, cuyo sentido, por otra parte, no me es todavía claro. 9 de abril. Hoy por la mañana temprano, Hans se aparece cuando yo me lavo con el torso descubierto. Hans, y papi, mira qué lindo eres, tan blanco. Yo, ¿no es cierto? Como un caballo blanco. Hans, solo el bigote es negro, siguiéndome el tren. ¿O es quizás el bozal negro? Le cuento luego que al atardecer del día anterior estuve en casa del profesor, y le digo, él quiere saber algo, a lo cual Hans responde, tengo curiosidad por saber de qué se trata. Le digo que yo sé a raíz de qué oportunidad él hace barullo con los pies. Me interrumpe, ¿no es cierto? Cuando tengo una rabieta o cuando debo hacer lumf y prefiero jugar. Es verdad que cuando se encoleriza tiene la costumbre de hacer barullo con los pies, o sea, dar patadas sobre el piso. Hacer lumf indica la necesidad mayor. Cuando Hans era pequeño, dijo un día, levantándose de la vacinilla, mira, el lumf. Esta designación ha subsistido hasta hoy. En épocas muy anteriores, cuando debían sentarlo a la vacinilla y se rehusaba a dejar el juego, furioso daba golpes con los pies, pataleaba y eventualmente también se arrojaba al piso. Yo, también pataleas cuando debes hacer pipí y no quieres ir porque te gustaría seguir jugando. Él, escucha, tengo que hacer pipí, y marcha a hacerlo, a modo de una corroboración. En su visita, el padre me había preguntado a qué pudo hacerle acordar a Hans el pataleo del caballo caído, y yo le había respondido que bien pudiera tratarse de su propia reacción cuando retenía su orina. Es lo que Hans corrobora mediante la reemergencia de la necesidad de orinar en el curso de la plática, y aún agrega otros significados del hacer barullo con los pies. Luego vamos ante la puerta de calle. Me dice, cuando se acerca un carro carbonero, escucha, también le tengo mucho miedo a un carro carbonero. Yo, quizá porque es tan grande como una diligencia. Hans, sí, y porque tiene una carga muy pesada y los caballos tienen que tirar tanto y pueden caerse fácilmente. Cuando un carro está vacío, no tengo miedo. De hecho, como ya se comprobó antes, solo los vehículos con carga le producen angustia. Con todo eso, la situación es muy poco transparente. El análisis obtiene escasos progresos, su exposición, meterno, pronto terminará por aburrir al lector. Sin embargo, en todo psicoanálisis hay esos periodos oscuros. Hans se interna enseguida en un ámbito con el que no contaba nuestra expectativa. De regreso a casa, hablo con mi mujer, quien ha hecho diversas compras y me las muestra. Entre ellas, un calzón amarillo. Hans dice algunas veces, puff, se arroja al piso y escupe. Mi mujer explica que ya lo hizo algunas veces cuando vio los calzones. Yo pregunto, ¿por qué dices, puff? Hans, por los calzones. Yo, ¿por qué? Por el color, porque son amarillos y recuerdan al pipí o al lumf. Hans, pero el lumf no es amarillo, es blanco o negro. E inmediatamente después, escucha, uno hace lumf con facilidad si come queso. Yo se lo había dicho una vez, cuando me preguntó para qué comía queso. Yo,
sí. Hans, ¿por eso vas enseguida a hacer lunch por la mañana temprano? Me gustaría mucho comer queso con pan y manteca. Ya ayer me había preguntado, cuando él daba saltos por la calle, escucha, ¿no es cierto que si uno salta tanto hace lunch con facilidad? Desde siempre ha tenido dificultades para deponer las heces, a menudo fue preciso recurrir a laxantes y enemas. Una vez su constipación habitual fue tan intensa que mi esposa hubo de consultar al doctor L. Este opinó que Hans estaba sobrealimentado, lo cual era correcto, y recomendó una dieta moderada, que pronto mejoró su estado. En este último tiempo, la constipación volvió a hacerse frecuente. Después de comer le digo, le escribiremos otra vez al profesor, y él me dicta, cuando he visto el calzón amarillo he dicho, puf, y entonces escupí y me tiré al suelo, he cerrado los ojos y no he mirado. Yo, ¿por qué? Hans, porque he visto los calzones amarillos, y lo mismo hice con los calzones negros. Los negros son también unos calzones, solo que eran negros. Se interrumpe. Escucha, yo estoy contento, cuando puedo escribir al profesor, siempre estoy contento. Yo, ¿por qué has dicho, puf? ¿Te ha dado asco? Hans, sí, porque he visto eso. He creído que yo tenía que hacer lunch. Yo, ¿por qué? Hans, no sé. Yo, cuando has visto los calzones negros. Hans, una vez, cuando Anna, nuestra sirvienta, hacía tiempo que estaba con mamá, ella los trajo de la tienda a casa. Esta indicación es corroborada por mi mujer. Yo, ¿te ha dado asco? Hans, sí. Yo, ¿has visto a mami con esos calzones? Hans, no. Yo, cuando se vestía. Hans, a los amarillos, sí una vez, desde que los ha comprado. Contradicción. Los vio por primera vez al comprarlos la mamá. A los negros los ha tenido puestos hoy, correcto, porque he visto cuando se los sacaba a la mañana temprano. Yo, ¿qué? A la mañana temprano se ha sacado los calzones negros. Hans, a la mañana temprano, cuando ha salido, Beckheaven, se ha sacado los calzones negros, y cuando ha venido, se ha puesto de nuevo los negros. Pregunto a mi mujer, porque esto me parece un disparate. Ella dice, en efecto, que no es verdad, desde luego, no se ha cambiado los calzones al salir. Inquiero a Hans enseguida, tú has contado que mami se ha puesto un calzón negro, y cuando ha partido se lo ha sacado y cuando ha venido se lo ha vuelto a poner. Pero mami dice que eso no es verdad. Hans, me parece, yo quizá lo he olvidado, que no se los ha sacado. De mal humor. Déjame tranquilo, por fin. Para elucidar esta historia de los calzones, puntualizo, es evidente que Hans finge cuando se manifiesta tan contento de poder hablar sobre este asunto. Al final arroja la máscara y se pone grosero con su padre. Se trata de cosas que antes le han deparado mucho placer, y de las que ahora, luego de sobrevenida la represión, se avergüenza mucho, so pretexto de asquearse. Miente, lisa y llanamente, para situar el cambio de calzones de la mamá en un diverso escenario, en realidad, el ponerse y sacarse los calzones pertenece al contexto del lunch. El padre sabe bien lo que está en juego aquí y lo que Hans quiere ocultar. Pregunto a mi mujer si Hans a menudo estuvo presente cuando ella ha ido al baño. Dice que sí, que él, cargosea, hasta que ella se lo permite, lo hacen, sostiene, todos los niños. Por nuestra parte, tomaremos buena nota del placer, hoy ya reprimido, de ver a la mamá mientras hace lunch. Vamos frente a la casa. Está muy contento y, como brinca de continuo cual si fuera un potrillo, le pregunto, escucha, ¿quién es en verdad un caballo de diligencia? ¿Yo o mami? Hans, con prontitud, yo soy un potrillo. Cierta vez que en su periodo de más intensa angustia vio unos caballos que brincaban, tuvo angustia y me preguntó por qué lo hacían, yo le dije, para tranquilizarlo, ¿sabes? Son potrillos, y ellos dan brincos como los niños. Tú también brincas y eres un niño. Desde entonces, cuando ve brincar caballos dice, es cierto, son potrillos. En la escalera, al subir, le pregunto, como quien no quiere la cosa, ¿en Munden has jugado al caballito con los niños? Él, sí. Reflexionando. Me parece que ahí he cogido la tontería. Yo, ¿quién era el caballito? Él, yo,
y Berta era el cochero. Yo, quizá te caíste cuando eras tú el caballito. Hans, no. Cuando Berta ha dicho, juo, yo he corrido ligero, he salido disparado. Yo y a la diligencia no jugaron nunca. Hans, no, casi siempre al carro y al caballo sin carro. Cuando el caballo tiene un carro, puede andar sin carro y el carro puede quedar en casa. Yo, jugaban a menudo al caballito. Hans, muy a menudo. Fritzl también fue una vez caballito y Franzl era cochero y Fritzl corría muy fuerte y una vez tropezó con una piedra y le salió sangre. Yo, quizás se cayó. Hans, no, metió el pie en un poco de agua y después se puso una venda. Yo, a menudo eras tu caballo. Hans, oh, sí. Yo, y ahí fue donde cogiste la tontería. Hans, porque ellos siempre decían por causa del caballo, y, por causa del caballo, acentúa él, por causa de, vejen, y yo quizá porque ellos dijeron tanto, por causa del caballo, yo quizá cogí la tontería. Durante un rato el padre explora infructuosamente otras sendas. Yo, contaron algo sobre caballos. Hans, sí. Yo, ¿qué? Hans, lo he olvidado. Yo, quizá contaron algo sobre el hace pipí. Hans, oh, no. Yo, allí ya le tenías miedo al caballo. Hans, oh, no, yo no he tenido miedo. Yo, quizá Berta te habló de que un caballo. Hans, interrumpiéndome, ¿hace pipí? No. El 10 de abril reanudo la conversación de ayer y quiero saber qué significa el por causa del caballo. Hans no atina a acordarse, solo sabe que a la mañana temprano había varios niños ante la puerta de calle y decían, por causa del caballo, por causa del caballo. Él mismo se encontraba entre ellos. Al insistir yo, manifiesta que no habían dicho, por causa del caballo, él debía tener un recuerdo falso. Yo, pero si tan a menudo estaban en el establo, habrán hablado del caballo. No hemos hablado. ¿De qué hablaron? De nada. Eran tantos niños y no hablaron de nada. Claro que de algo hemos hablado, pero no del caballo. ¿De qué? Pues, ahora ya no lo sé. Abandono esto, pues las resistencias son evidentemente demasiado grandes, y pregunto, ¿te ha gustado jugar con Berta? Él, sí, me ha gustado mucho, con Olga no. ¿Sabes qué ha hecho Olga? Grete ahí arriba me regaló una vez una pelota de papel, y Olga la desgarró toda. Berta nunca me habría desgarrado la pelota. Con Berta me ha gustado mucho jugar. Yo, ¿has visto cómo era el hace pipí de Berta? Él, no, pero sí el del caballo, porque yo siempre estaba en el establo, y ahí he visto el hace pipí del caballo. Yo, y tenías curiosidad por saber cómo era el hace pipí de Berta, y el de mami. Él, sí. Yo le recuerdo que una vez se me quejó de que las niñitas siempre quieren mirar cuando él hace pipí. Él, Berta siempre me ha mirado, nada ofendido por ello, sino muy satisfecho. Muy a menudo. ¿Dónde está la huertita, donde hay rabanitos? He hecho pipí, y ella estaba ante la puerta de calle y ha mirado. Yo, y cuando ella ha hecho pipí, has mirado tú. Él, es que ella se ha ido al baño. Yo, y tú tenías curiosidad. Él, yo estaba dentro del baño cuando ella estaba dentro. Eso es así, la gente de la casa nos lo contó Tina vez, y recuerdo que se lo prohibimos a Hans. Yo, le has dicho que querías entrar. Él, he entrado solo y porque Berta lo permitía. No es ninguna chanchada. Yo, y te habría gustado ver el hace pipí. Él, sí, pero no lo he visto. Le hago acordar del sueño en Gmunden, la prenda que tengo yo, etc., y pregunto, ¿has deseado en Gmunden que Berta te hiciera hacer pipí? Él, nunca se lo he dicho. Yo, ¿por qué nunca se lo has dicho? Él, porque nunca se me pasó por la cabeza. Interrumpiéndose. Si le escribo todo al profesor, pronto se me pasará la tontería, ¿no es verdad? Yo, ¿por qué has deseado que Berta te hiciera hacer pipí? Él, yo no sé, porque ella ha mirado. Yo, ¿se te ha ocurrido que te pasara la mano por el hace pipí? Él, sí. Cambiando de tema. En Gmunden todo era muy lindo. En la huertita, ahí donde están los rabanitos, hay un montón de arena, y ahí juego con mi pala.
Es la huerta donde siempre ha hecho pipí. Yo, Engmunden, cuando estabas en la cama, te has pasado la mano por el hace pipí. Él, no, no todavía. Engmunden, he dormido bien, así es como no se me ha pasado por la cabeza hacerlo. Solo lo he hecho en la calle, y ahora. Yo, pero Berta no te ha pasado la mano por tu hace pipí. Él, nunca lo ha hecho, no, porque yo nunca se lo he dicho. Yo, ¿y cuándo, entonces, deseaste que lo hiciera? Él, pues un día en Munden. Yo, una vez sola. Él, muchas veces. Yo, siempre que tú has hecho pipí, ella ha mirado, quizá tenía curiosidad por saber cómo haces pipí. Él, quizá tenía curiosidad por saber cómo era mi hace pipí. Yo, pero tú también tenías curiosidad, solo con Berta. Él, con Berta, con Olga. Yo, ¿y con quién más? Él, con nadie más. Yo, eso no es verdad. Con mami también. Él, con mami, claro. Yo, ahora ya no tienes más curiosidad, bien sabes cómo es el hace pipí de Hannah. Él, pero le crecerá, no. Yo, sí, claro, pero cuando crezca no será como el tuyo. Él, lo sé. Será así, vale decir, como es ahora, solo que más grueso. Yo, ¿tenías curiosidad en Munden cuando mamá se desvestía? Él, sí, también con Hannah, cuando la bañaban le he visto el hace pipí. Yo, a la mamá también. Él, no. Yo, te dio asco cuando viste el calzón de la mami. Él, solo cuando he visto el negro, cuando ella lo ha comprado, entonces yo escupo, pero cuando se pone o se saca el calzón, yo no escupo. Entonces yo escupo porque el calzón negro es tan negro como un lump y el amarillo como un pipí, y así yo creo que tengo que hacer pipí. Cuando mami lleva los calzones, entonces yo no veo, pues ella tiene el vestido adelante. Yo, y cuando ella se saca el vestido. Él, entonces yo no escupo. Pero si son nuevos, entonces son como un lump. Cuando son viejos, los colores se destiñen y se ponen roñosos. Cuando uno los compra, están todos limpios, y en casa enseguida uno los ha enroñado. Cuando están comprados, están nuevos, y cuando no están comprados, están viejos. Yo, entonces de los viejos no te da asco. Él, cuando son viejos, son mucho más negros que un lump, ¿no es cierto? Un poquito más negros son. Yo, con mami estabas a menudo en el baño. Él, muy a menudo. Yo, ¿y te ha dado asco? Él, sí, no. Yo, ¿te gusta estar ahí cuando mami hace pipí o lump? Él, me gusta mucho. Yo, ¿por qué te gusta tanto? Él, no lo sé. Yo, ¿por qué crees que verás el hace pipí? Él, sí, también creo yo eso. Yo, ¿por qué nunca quieres ir al baño en Lines? En Lines, siempre pide que no lo lleve al baño, una vez le dio miedo el ruido que hace el agua al bajar. Él, quizá porque eso hace barullo cuando uno hace bajar el agua. Yo, entonces tienes miedo. Él, sí. Yo, y en nuestro baño aquí. Él, aquí no. En Lines me asusto cuando haces bajar el agua. Cuando yo estoy y eso corre, entonces yo me asusto. Para demostrarme que no tiene miedo en nuestra vivienda, me pide ir al baño y accionar la descarga del inodoro. Luego me manifiesta. Él, primero hay un barullo fuerte, luego uno más débil, cuando el agua baja. Cuando hace un barullo fuerte, prefiero quedarme ahí, cuando hace uno más débil, prefiero salir. Yo, ¿por qué tienes miedo? Él, porque siempre me gusta ver, se corrige, oír, un barullo fuerte, y entonces prefiero quedarme ahí para oírlo bien. Yo, ¿a qué te hace acordar un barullo fuerte? Él, a que yo tengo que hacer lump en el baño. Entonces, lo mismo que el calzón negro. Yo, ¿por qué? Él, no sé. Sé que un barullo fuerte se oye cuando uno hace lump. Un barullo grande hace acordar a lump, uno pequeño a pipí. CF, el calzón negro y el amarillo. Yo, escucha, el caballo de la diligencia no tenía el mismo color que un lump. Según su indicación, era negro. Él, muy tocado, sí. Me veo precisado a intercalar aquí algunas palabras.
El padre pregunta demasiado y explora siguiendo sus propios designios en vez de dejar exteriorizarse al niño mismo. Por eso el análisis se vuelve opaco e incierto. Hans va por su camino y no rinde nada cuando se le quiere sonsacar algo fuera de este. Es evidente que ahora su interés recae sobre Lumpy y Pipí, no sabemos por qué. La historia del barullo está tan poco satisfactoriamente esclarecida como la de los calzones amarillos y negros. Conjeturo que su agudo oído ha notado muy bien la diferencia del ruido según sea un hombre o una mujer quien orine. Pero el análisis ha comprimido algo artificialmente el material en la oposición entre las dos necesidades. Al lector que todavía no haya hecho por sí mismo un análisis, solo puedo aconsejarle no querer comprenderlo todo enseguida, sino prestar a todo cuanto acuda una cierta atención neutral y esperar lo que sigue. Bueno, espero que te haya gustado y espero verte la próxima. Recordá dejar tu comentario y pedir más vídeos. Hasta la próxima.